va a multiplicarse y va a proliferar. Es decir, tiene que garantizar la implantación, y además de garantizar la implantación, tiene que garantizar el medio donde va a crecer justamente esa nueva célula. Y para lograr eso, lo primero que tiene que hacer es ajustar temporalmente un conjunto de eventos que van a ser relacionados con hormonas que siguen un eje: hipotálamo, hipófisis, ovario en este caso. Bien, y ese eje empieza, lo voy a poner por acá, empieza en el hipotálamo, y en el hipotálamo hay un conjunto de neuronas, bien, que liberan diferentes hormonas. En este caso, para este eje, las neuronas que nos importan son unas neuronas que vamos a dibujar así para diferenciarlas, que van a producir una sustancia que se llama GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotropinas. Bien, vamos a ir así en inglés. G de gonadotropinas, R de release, H de hormona liberadora de gonadotropinas. Es una hormona que se va a producir de manera pulsátil, es decir, la forma en la que se secreta no es que todo el tiempo está en la sangre, sino que se produce una elevación de esa concentración y después cae y después vuelve a subir, después vuelve a caer, lo que significa que cada cierto tiempo se está liberando y después ya no, se libera y después ya no. Eso se llama liberación pulsátil. ¿Bien? Y de hecho, todas las hormonas que sean liberadas por el hipotálamo tienen estas características. Bien, son pulsátiles. En este caso, la GnRH también lo es. Y esto va a ser importante porque esta característica de pulsatilidad en este eje es muy importante para garantizar que todo funcione de manera correcta. Bien, la frecuencia con la que se van a producir estas descargas, si acá estuviera la GnRH y acá estuviera el tiempo, va a ser más o menos así: se produce y después ya no, se produce y después ya no. Bueno, supongo que todos son iguales. Y el tiempo más o menos de separación entre evento y evento, en que se vuelve a producir una secreción, es más o menos entre 60 y 90 minutos aproximadamente. ¿Bien? Ahora, una vez que esta GnRH se ha producido, como es un péptido, bien, es soluble, viaja por la sangre, por el plasma, y se va a meter en todos los vasos sanguíneos que van a llegar hasta una región que es la de la hipófisis. ¿Bien? La parte donde se libera la GnRH, lo vamos a ver más a profundidad en Morfo 4, se llama eminencia media. Y finalmente va a llegar por las redes capilares, que son capilares porta-hipofisiarios, a la glándula pituitaria o hipófisis, que tiene dos porciones, una anterior y una posterior. La posterior es la neurohipófisis, ahorita no nos interesa esa. La anterior sí, la anterior es la adenohipófisis. Esta adenohipófisis contiene diferentes células, pero en particular una, que es la célula gonadotrópica. ¿Bien? O las células gonadotropas. Estas células gonadotropas son las que en la hipófisis responden a la GnRH. ¿Por qué? Porque en su membrana, tienen un receptor para GnRH. Ese receptor se encuentra acoplado intracelularmente a una proteína G, que es de tipo Q. Entonces, cuando esta GnRH viaja por estos vasos sanguíneos, llega hasta acá, se une a su receptor, y una vez que se une a su receptor, desencadena una serie de eventos dentro de la célula gonadotropa, que finalmente lo que hacen es, en buena cuenta, aumentar la síntesis de dos hormonas, FSH y LH. Por consiguiente, estas dos hormonas se van a liberar ahora a la circulación, FSH y LH. ¿Bien? Ok. Pero antes de que continuemos, estas hormonas van a ser importantes porque van a actuar obviamente en células específicas del ovario. Pero ¿por qué hemos comentado lo de la pulsatilidad? Por una razón. Porque la estimulación que hace la GnRH sobre su receptor en esta célula depende justamente de que la secreción sea así: se dispara y después ya no, se dispara y después ya no. Si yo hiciera esto y produjera todo el tiempo GnRH, bien, entonces este receptor lo que va a hacer es internalizarse, se va a esconder. Y si eso sucede, ya no se va a producir ni FSH ni LH en cantidades suficientes. Y por lo tanto, lo siguiente que vamos a escribir, que son los cambios en el ovario, no van a ocurrir. Y los cambios en el ovario que queremos que ocurran son, primero, por la folícula estimulante, su nombre lo dice, que crezca el folículo. Y por la luteinizante, como dice su nombre, que se forme un cuerpo lúteo. Pero para eso va a ser necesario primero que se ovule. Sin ovulación no se forma cuerpo lúteo. Esas son las dos funciones de estas hormonas en general.
actúan es lo que vamos a ver a continuación. Una consulta. ¿Cuánto sería el punto máximo o donde ya comienza a expresarse el receptor? Más o menos cuando, bueno, más que un punto máximo es cuando la secreción no es así, dispareja, sino que es todo uniforme. Cuando la concentración siempre se mantiene estable, en vez de estar generando fluctuaciones. En ese momento ya deja de funcionar este sistema en el sentido que se va a empezar a apagar. Y eso va a generar que no haya crecimiento del folículo, que no haya ovulación, por lo tanto que el ciclo menstrual no aparezca en el momento de la menstruación que debe aparecer o aparezca más tarde, ¿no? O no aparezca simplemente. ¿Eso podría ser un indicativo de infertilidad? Sí, claro, en parte sí. Ahora, también por otro lado utilizamos este principio porque si se administra análogos de GnRH, pero de manera continua, que generen una secreción continua, un pool de continuación, esta FSH y LH también bajan y por lo tanto baja todo el ciclo ovárico y eso, por ejemplo, se puede utilizar para tratamiento de endometriosis. Bien. Doctor, ¿y en el caso de los anticonceptivos hormonales, también tendría que ver con eso? No tanto, porque no es que se genere un bloqueo absoluto por continuidad, pero sí se parece más o menos el mecanismo y ahí vamos a adicionar otra cosa que tiene que ver con la retroalimentación, pero está por ahí lo que estás diciendo. Bien. Y para hablar justamente de esto que estamos comentando con su compañero, tenemos que ver qué es lo que hacen estas hormonas. Bien. En el ovario, ustedes saben que hay, vamos a suponer que este es el ovario, va a ser un esquema bastante grosero, ¿ya? En el ovario ustedes saben que hay diferentes folículos, ¿bien? ¿Con qué folículos nacen las mujeres? Primordiales. Folículos primordiales. ¿Y qué clase de ovocito? ¿Primario, secundario? Es el que está en ese folículo primordial. Primario. Muy bien, primario. Pues acá está el ovocito. Acá está el ovocito primario. Este ovocito primario recuerda que es haploide o diploide. Diploide. Justo cuando se va a ovular, cuando se va a liberar, ahí se convierte en haploide para que pueda ser fecundado. ¿Bien? Ok, y ustedes saben que aquí alrededor hay un conjunto de células. Inicialmente, estas celulitas que van a estar formando aquí una especie de coronita. Son células de la granulosa, que son aplanadas incluso, ¿no? Y ahí es donde tenemos el folículo primordial. Pero para poder hacer el dibujo de lo que yo quiero esquematizar, voy a dibujar algo un poquito más grande. Van a ver ya células cúbicas y de hecho con varias capas, o sea, ya sería un folículo primario y multilateral. Bien, y en un momento hasta el folículo secundario. Y ustedes saben que las células de la teca van a estar más externas. Así que bueno, yo sé que exactamente no es así, pero voy a dibujar de esta manera, así como para que se vea que están más por fuera. Y esto va a tener un efecto importante, bueno, porque estas células de la teca, que están más externas, tienen la característica también de que reciben más sangre, ¿bien? Por cada vez más sanguíneos circundantes. Y eso va a garantizar una cosa que ahorita vamos a comentar. En cambio, estas células de la granulosa que están más escondidas no reciben tanto riego sanguíneo, ¿bien? Por lo menos no ahorita, que es un folículo. Cuando sea cuerpo lúteo cambia la cosa. ¿Por qué es importante esto? Porque estas células de la granulosa, estas que están acá, perdón, de la teca, disculpen, estas células de la teca tienen receptores en su membranita justamente para esta hormona LH. Entonces cuando la LH llegue a su receptor y según a él se va a acoplar con un receptor que está acoplado a proteína GS. Eso va a aumentar la producción de AMP cíclico, proteinquinasa tipo A. ¿Y eso para qué me va a ayudar? Para inducir, para activar una enzima que se llama colesterol desmolasa. Y esa enzima va a ser necesaria para que la teca produzca dos hormonas importantes, que son principalmente andrógenos. Sí, puede producir progesterona, pero de manera general, en verdad la producción de progesterona es bien baja en lo que llamamos fase folicular, que es la primera parte de lo que estudiamos en el ciclo regularmente. ¿Bien? Entonces acá se va a formar la famosa testosterona y la androstenediona. ¿Bien? Pero esas hormonas son androgénicas, o sea, generan características secundarias masculinizantes. Así que tenemos que convertirlas en estrógenos, específicamente en un tipo de estrógeno que se llama estradiol. El nombre completo es 17-beta-estradiol. Eso se forma en las células que están acá, que son las células de la granulosa. Bien, estas células de la granulosa van a convertir a estas dos moléculas en estradiol, 17-beta-estradiol. ¿Por qué?
Porque las células de la granulosa contienen una enzima que no tiene la teca. Y esa enzima se llama aromatasa. Y eso es un target muy importante porque hay fármacos que pueden bloquear la aromatasa a propósito. Bien, entonces acá está la granulosa. Y la granulosa, más bien en su membrana, tiene un receptor acoplado también a proteína GS para recibir a la FSH. Cuando la FSH se une a ella, va a aumentar la actividad del receptor que está acoplado a proteína GS, va a aumentar la producción de AMP cíclico, proteína kinasa tipo A, y eso va a aumentar la actividad de la aromatasa. Bien, acá muy importante esta enzima aromatasa. ¿Qué hago con la aromatasa? Convierto andrógenos como testosterona y androstenediona en estradiol. No cualquier estrógeno, estradiol. Bien, entonces como respuesta, la granulosa nos va a producir el preciado estradiol. Hay tres tipos de estrógeno, chicos. Bien, el estradiol, que produce el ovario y las células de granulosa. Bien, la estrona, que produce también las células de la granulosa, pero muy poco, principalmente es el tejido adiposo y la glándula suprarrenal. Bien, estrona. Y el estriol, que lo produce la placenta, sobre todo. Bien, entonces, para que haya estradiol, tiene que haber células de granulosa. Para que haya células de granulosa, tiene que haber folículos primordiales. Ahora, a medida que va pasando el tiempo, la mujer se gasta, porque se atrofian, bien, se degeneran los folículos primordiales. Entonces, cuando llega la menopausia, ya no hay folículos primordiales. Tiene 0 folículos primordiales. Por lo tanto, si no tiene folículos primordiales, esto nunca va a crecer, no va a haber producción de estradiol. Por esa razón es que se generan cambios en la menopausia. Pero no es que no produzca estrógeno, eso está mal dicho. No produce estradiol, pero sí produce otros estrógenos, como la estrona y el estriol. Bueno, la estrona sobre todo. Bien, entonces va a tener menos efecto de estos estrógenos, en particular la estrona sí, porque de los 3 estrógenos que les nombré, el estriol es el más potente. Bien, pero no es que no tenga estrógenos, ya saben, sí produce. Bien, ahora, ¿este estradiol qué hace? Durante todo el ciclo, es la parte que a veces marea un poco, durante todo el ciclo, esta es la regla general, el estradiol hace lo siguiente, chicos. Feedback negativo. Aquí y acá. Bueno, en las dos neuronas. ¿Bien? En las dos que yo dibujo. Ah, me había olvidado una cosa. Estas neuronas, ¿por qué las había dibujado diferentes? Porque una neurona pertenece a lo que llamamos el núcleo arcuato y la otra a lo que llamaríamos el área preóptica. Pre-optic area, por sus siglas en inglés. ¿Bien? ¿Estás seguro que se ve bien así? ¿Esta parte de acá se ve? ¿Sí? Ok, ya listo. Entonces, el estradiol hace retroalimentación negativa en estos lugares, pero en un momento específico del ciclo ovárico no hace retroalimentación negativa, sino más bien positiva. ¿Bien? O por lo menos así se describe en los libros. ¿Bien? Entonces, ¿qué momento es ese? Ese momento es 1 o 2 días antes de la ovulación. Solamente en ese momento específico, y eso grábenselo bien, es que se produce una retroalimentación, ya no negativa sino positiva, por el estradiol. Todo el resto del tiempo la retroalimentación es negativa, siempre. Bien. La progesterona, que se produce también por células de granulosa y teca sobre todo, también genera retroalimentación negativa. Pero ¿qué es lo que pasa? Que se produce muy poca progesterona en la fase folicular. La fase folicular, recuerden, es lo siguiente. Nosotros cuando estudiamos este ciclo, primero estudiamos al eje, ¿bien? Pero a medida que va produciéndose estas hormonas, va cambiando el ovario, ese es el ciclo ovárico, y también va cambiando el endometrio, ese es el ciclo uterino. No tenemos que confundir las cosas. Lo que pasa en el ovario es consecuencia de lo que ha pasado con estas hormonas, y a la vez también lo que pasa en las hormonas es consecuencia de lo que pasa en los ovarios. Y lo que pasó con las hormonas genera una consecuencia en el endometrio. ¿Bien? ¿Por qué? Porque lo que pasa es que ustedes, como dijimos, las mujeres nacen con folículos primordiales. ¿Bien? Pero esos folículos primordiales entran primero, la mujer nace más o menos, aproximadamente con 1 millón de folículos primordiales, 1 o 2 millones de folículos primordiales. Pero al momento que inicia la pubertad, hasta antes de la pubertad no ha hecho ningún ciclo, ¿bien? Llega solamente con 300, 400 mil o hasta medio millón. ¿Qué pasó con todo lo demás? Se degeneró. Pero nunca se usó, se degeneró, así funciona.
ya llegó la primera menstruación, la menarquia. Bien, y a partir de ahí en adelante, hasta que se gasten todos los folículos primordiales, van a tener ciclos. Bien, y ojo, ovulen o no ovulen, se van a gastar folículos primordiales. Entonces, más o menos cada ciclo ovárico se estima que entran en competición, porque es una especie de carrera, de 10 hasta casi 30 o 40 folículos primordiales. Pero ¿cómo se reclutan esos folículos primordiales? Porque es algo así como tomar una muestra. ¿Cómo se sabe quiénes entran, quiénes no? Eso lo hace una hormona, que es la hormona antimülleriana. ¿Bien? ¿Han escuchado la hormona antimülleriana, no? Ya. Esa misma que estaba presente en el desarrollo inicial de los genitales y demás, acá vuelve por eso. ¿Bien? Esa es la primera, la que recluta. Entonces hay 30 folículos primordiales que van a empezar progresivamente a crecer de folículo primordial a folículo. El primordial pasa primario. Muy bien. ¿Cuál es el cambio que se suscita de primordial a primario? El cambio de las células. El cambio de criterio de plano a cúbico. cúbico. Muy bien. Bien. Correcto. Y entonces, ahora, ¿por qué es importante esto? Porque recuerden que lo que produce y finalmente libera, sintetiza y libera el estradiol son las células de granulosa. Entonces, mientras más folículos primordiales involucrados haya, y estos vayan creciendo, más estradiol va a haber. Entonces, por eso llamamos a una primera fase del ciclo una fase folicular o estrogénica por una razón. Porque en la fase folicular, o sea, los primeros, digamos, 14 días, en un ciclo ideal de 28, lo que va a pasar es que el folículo crece y junto con su crecimiento también va aumentando el estradiol. ¿Bien? ¿Por qué va aumentando el estradiol? Porque como yo he estado generando pulsos de GnRH, pulsos de FSH, pulsos de LH, ¿bien? Y esta FSH estaba estimulando a estos folículos que ya se habían reclutado, cada uno de esos folículos va a ir produciendo su estradiol. El estradiol va a ir generando retroalimentación negativa en estos niveles, correcto. Entonces, esos primeros días de la fase folicular, la LH y la FSH no van a cambiar mucho, se van a mantener iguales. ¿Bien? Pero, como el folículo sigue creciendo, no solamente uno, sino todos los demás, se produce más estradiol y más estradiol. Y más estradiol, y mira, bueno, pero si sigue retroalimentando negativamente, esto nunca va a subir. No, porque ahí viene el punto. Cuando han pasado ya varios días, estamos más o menos, 1 o 2 días es un aproximado, días antes de la ovulación, hay un montón de estradiol. ¿Por qué? Porque los folículos han crecido todos. Ahora, de esos todos que han crecido hay uno que está ganando. Porque idóneamente debe ovular solamente uno. Digo idóneamente por una razón, porque si ovulan más, pueden ser fecundados más óvulos y eso generaría más gasto energético para la mujer y eso no es eficiente. Y recuerda, lo que quiere este sistema es que se perpetúe la vida. Entonces, no es tan eficiente que hayan embarazos múltiples, sino que haya un embarazo de uno solo. Por esa razón es que idóneamente se libera solamente uno. ¿Bien? Pero para eso tiene que diseñarse una carrera, pues. Entonces, esta es una competición. Así como ustedes compiten por sus ponderados, ya igualito también compiten los folículos, pues. ¿Bien? Porque el folículo que tenga más receptores de FSH va a ser más sensible al FSH, y entonces va a crecer más. Y los otros no tienen tanto, y es una condición más o menos intrínseca, entonces no crecen tanto. Y además, estas células de la granulosa producen otras dos moléculas importantes. ¿Bien? Una molécula muy importante que se llama inhibina. Y se llama inhibina será porque inhibe, ¿no? Pero no inhibe cualquier cosa, inhibe a esta célula gonadotrópica para disminuir la producción de FSH, no de LH, de FSH. ¿Bien? Ahora, hay una pequeña advertencia, por alguna razón que desconozco, de repente desactualización, qué sé yo, en el libro Guyton, el esquema dice que la inhibina inhibe a la célula gonadotrópica y también a las neuronas que producen GnRH. Bien, pero en realidad, por lo menos la literatura más actualizada dice que la inhibina inhibe solamente acá. Y solamente para disminuir el FSH. Y tiene sentido, porque el FSH está haciendo crecer folículos. Entonces, supongamos que yo quiero que un folículo gane. Bien, este folículo gana. Entonces, este de aquí tiene que competir contra todos los demás. Así que, como es tramposa, este folículo es tramposo, tiene que meterle cable a los demás. Entonces, tiene que producir su sustancia para que los demás no ganen. Entonces, como producen más inhibina, los demás se inhiben, pues, y no pueden crecer tanto. Además, que este folículo tenía un montón de receptores de FSH en este ciclo. Bien, en el siguiente ciclo será otro, de repente este folículo se van alternando. Bien, pero hayan o no hayan ganado, todos los folículos que están
entrando en competencia, producen estradiol. Por eso es que se acumula en el tiempo el estradiol en la fase folicular. Y cuando llegamos a ese punto en el que hubo suficiente estradiol, ahí viene el detalle, ese estradiol, bien, vamos a ponerlo en color azul, cuando esté aumentado, haya un aumento de estradiol, y esto va a pasar específicamente en la fase folicular, pero tardía, o sea, más o menos 1 o 2 días antes de la ovulación, ahí es donde se genera el feedback positivo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a hacer este aumento de estradiol? Va a generar un cambio, va a hacer que aquí estos receptores de GNRH más bien aumenten, haya mucho receptor de GNRH. Y con eso, ¿qué es lo que va a suceder? GNRH. Que la célula gonadotrópica va a ser más sensible. A la misma cantidad de GNRH va a responder más. Pero no solamente eso, sino que además el estradiol va a generar que estas neuronas produzcan más GNRH. Las neuronas que producen más GNRH produzcan más GNRH. Más frecuente. Entonces, más frecuencia y encima más receptor, se va a producir más secreción de estas dos hormonas. Pero sobre todo, en ese momento central de esta de acá. De esta de acá. Y por eso, y a eso quería llegar, es que se produce un pico de LH. O sea, si no tienes una acumulación de estradiol, nunca produces un pico de LH. ¿Y para qué se necesita la LH? ¿Cuál es la función de la LH? Para la fase Específicamente, claro, está relacionado con la fase lútea porque lo que produce es la ovulación. Sin LH no tienes ovulación. Ahora, la FSH también hace un pico, pero no es tan marcado como el de la LH. ¿Bien? Ahora, inmediatamente se ovuló y estamos en fase lútea. Porque cuando sale el ovocito, todavía, en este momento ya es ovocito secundario, sale pues con su zona pelúcida, con su corona radiada, pero deja adentro todo lo demás, todo el resto de la carcasa, que son células de la granulosa y de la teca, que se convierten en granulosa luteica, teca luteica, ¿verdad? Y forman el cuerpo lúteo. Y ese cuerpo lúteo, ahora, lo que va a hacer es producir un montón de progesterona. También de estradiol, pero sobre todo progesterona. Y la progesterona genera feedback negativo otra vez. Entonces, como empieza a haber feedback negativo otra vez, la LH y la FSH, lo que había hecho un pico, se caen y se mantienen bajas durante la fase lútea. La que va a crecer durante la fase lútea, porque hay cuerpo lúteo, es la progesterona ahora. Y también un poco el estradiol. ¿Bien? Ok, y eso nos va a mantener en la fase lútea hasta que el cuerpo lúteo se degenere si es que no hay fecundación. ¿Bien? O sea, no entendí la parte donde cambiar la participación positiva. O sea, aumentan los receptores y aumenta la cantidad de GNRH. Así es. Y aumentan las dos hormonas. Sí, FSH y la LH, pero más la LH. ¿Bien? Profesor, ¿qué pasa con las personas que son irregulares, por ejemplo? Ah, ahí viene un detalle. Eso vamos a comentarlo ahorita. Ahorita vamos a comentarlo porque tiene que ver con esta parte de la formación de estas enzimas, de la acción de esta enzima y la conversión de estos andrógenos en estradiol. Pero por ejemplo, esta enzima hemos dicho que es importante para hacer que estas hormonas se conviertan en esta otra, los andrógenos en estradiol. ¿Qué pasa si no tienes aromatasa suficiente en el ovario? No podrías formar suficiente estradiol. Si no puedes formar suficiente estradiol, no puedes impulsar tampoco a que haya producción de FSH y LH que crezca el folículo. Por lo tanto, tampoco vas a acumular estradiol para que en un momento haya un pico de LH, no va a haber ovulación. Por lo menos no en el momento que teóricamente debería haber. Sucederá de repente más tarde. Y si sucede más tarde la ovulación, sucederá también más tarde la formación del cuerpo lúteo y sucederá más tarde la degeneración del cuerpo lúteo y por lo tanto la menstruación. Entonces el ciclo de lo que debería durar 28 días ya no dura 28, dura más. Por cierto, lo normal es 28 días más menos 7, o sea 21 a 35. De repente es por un pretexto. ¿Cómo? Por ejemplo, no tener una No, es mucho tiempo. 28 más menos 2 es lo normal, lo variable fisiológicamente. Si ya los ciclos están que se espacian demasiado, entonces hay irregularidad y hay que buscar el porqué. ¿Bien? Y que no es que como que se autorregula solito y por ejemplo Puede ser. hay ya un mes te viene, el otro mes no, pero te viene en un mismo mes 2 veces. Es que eso ya demuestra una Eso ya irregularidad, justamente. Autocompensación. Y hay que buscar justamente cuál es la causa subyacente.
Lo más frecuente en la actualidad es el síndrome ovario poliquístico, pero no es necesariamente la única causa. ¿Bien? Ok, para entender bien esto vamos a chequear esto siguiente, chicos. Miren, acá están las fases, voy a bajar esto para que lo puedan ver bien. Acá obviamente no voy a poder escribir encima, pero vayan siguiendo la idea. La fase folicular, la fase lútea, eso son fases ováricas. Y acá abajo, no se confundan, son fases uterinas. Les digo esto porque en las prácticas en las que se han estado iniciando a cada rato, entiendo la idea, pero una cosa es lo que pasa en el ovario, otra cosa es lo que pasa en el útero. ¿Bien? ¿Qué es lo que está sucediendo en la fase folicular? Más o menos hasta la mitad, ¿bien? Hasta el sexto día, la concentración de estrógeno va a crecer poquito, progresivamente. ¿Por qué? Porque el folículo está creciendo todavía. Primero el de primordial ha tenido que pasar a primario, y de ahí de primario a secundario, ¿no? Bueno, primero el primario unilaminar, multilaminar, secundario, etc. O sea, está creciendo y está aumentando la producción de estradiol. Por eso es que progresivamente está aumentando el estradiol aquí. Pero más o menos llegar a esta mitad de la fase folicular, lo que está pasando en el ovario, el estrógeno, como el folículo ya creció lo suficiente, va a empezar a crecer muy rápidamente. Tan rápidamente que más o menos cercano a estos 2 días de aquí, por acá, bien, ese aumento nos genera la retroalimentación positiva que dijimos y produce el pico de LH, estimula que se produzca un pico de LH. Y cuando se produce el pico de LH, se libera el ovocito. Bien, durante todo este tiempo que estuvo aumentando el estradiol, por eso, por si acaso, a esta fase folicular también le llaman fase estrogénica, bien, o algunos le llaman fase preovulatoria, acá está la ovulación preovulatoria, también lo pueden llamar así. ¿Qué es lo que ha reinado? El estradiol, eso grábatelo en la cabeza. Pero el estradiol, como es una hormona, tiene receptores. Y cuando son esos receptores, donde encuentre receptores va a hacer efecto. Hay un montón de receptores para estradiol, bien, incluyendo en el cerebro. Pero ahorita nos importa la parte reproductora, así que nos iríamos al endometrio. En el endometrio tú sabes que tienes 2 capas, endometrio, una basal y una funcional. ¿Cuál es la que responde a hormonas? ¿La basal o la funcional? La funcional. La basal no responde a hormonas, la basal ayuda a regenerar la funcional. ¿Bien? Por cierto, entonces, ¿qué pasaría si no tuvieras capa basal? ¿Podrías formar capa funcional? No. Bien, y eso pasa, por ejemplo, en un síndrome que es el síndrome de Ackermann. Bien, y es muy frecuente que sea secundario a legrados, se raspa. Bien, y raspando te puede llevar la capa basal. Ya no habría capa funcional que crezca ni que se desprenda. Entonces no habría menstruación, pues. Tendrías amenorrea. Bien, ok. Como el estradiol está llegando al endometrio, en la capa funcional, ¿qué es lo que va a estimular? Su proliferación, porque el estrógeno, los estrógenos, específicamente el estradiol, aumenta el tamaño de las células, las hipertrofia y también las multiplica, las induce a mitosis. Por eso esta fase en el endometrio se llama proliferativa. Bien, proliferativa. Ahora, una vez que ya se llegó a ovular, se salió el ovocito, bien, todo esto de acá se degenera, bueno, no se genera, se convierte, perdón, en cuerpo lúteo. Pero recuerda que son células de la granulosa y la teca. Lo que pasa es que ahora las células de la granulosa que estaban escondiditas al centro, al medio, sí van a recibir sangre. Y como van a recibir sangre, también se van a comportar un poco diferente, ahorita lo vamos a ver. Y gracias a eso van a empezar a producir una gran cantidad de progesterona ahora. Entonces, más bien en esta fase lútea, bien, lo que se va a producir principalmente es progesterona. Se va a elevar. El estradiol también, pero más la progesterona. Bien. Y como acá en todo este tiempo ha estado elevándose la progesterona a un momento que decae, por supuesto, pero mientras se eleva, va a aumentar sus acciones uniéndose a sus receptores, entre ellos los receptores que tienen el endometrio. ¿Qué hacen el endometrio? Estimula la actividad de glándulas secretoras. Bien, hace más espeso también el moco. Bien, ok. Y con eso, ¿qué logra? Con eso lo que va a lograr es preparar el ambiente para que, como ya se liberó el óvulo, recuerda, este sistema quiere que te embaraces, lo que haga, lo que suceda, sea que este óvulo se fecunde y por lo tanto se implante. Para eso se ha liberado la progesterona, para que se implante. Si la progesterona se produjera sin haber fase proliferativa, no sirve de nada, pues. No me sirve de nada. Porque primero tiene que crecer el endometrio para que después haya fase secretora. Entonces ahora entenderás por qué los anticonceptivos, por ejemplo, que solo tienen progesterona, evitan que se fecunde el óvulo.
Porque si tengo un montón de progesterona, ¿bien? Y no tuve de antemano una fase estrogénica que me llevara a una fase proliferativa en el útero, en el endometrio, ¿qué cosa voy a estimular en fase secretora? Y es más, como se va a producir un moco más espeso, eso no le va a permitir al espermatozoide avanzar. O sea que ahí atorado en el camino, nunca va a llegar a fecundar el óvulo. ¿Bien? Aparte, muy aparte de que la progesterona, ya te dije, hace retroalimentación negativa. Entonces estaría bajando la producción de GnRH, de FSH, de LH y no llegarías al pico de LH para generar ovulación. Entonces, si no hay ovulación, tampoco hay fecundación. ¿Bien? Por eso es que algunos anticonceptivos orales pueden incluir solamente progesterona. ¿Bien? Ok. Listo. Entonces, ya que hemos dejado esta parte clara de estas fases que hay que diferenciarlas, bien, recuerda, ciclo dura 28 más menos 7 días. Por algo te lo estoy diciendo. Tal vez te vengan tu pretest y después no quiero que digan que no te comenté. Bien. Acá está el esquema de lo que hemos visto hace un ratito. Hay un área, hay la otra área también que es el núcleo arcuato, recuerda. Las dos producen GnRH. La GnRH viaja por la sangre, llega hasta el epífisis anterior, se une a su receptor, ya. Y después estimula la producción de LH y FSH. Y lo que te dije hace un rato de que el estradiol generaba una retroalimentación positiva en un momento determinado está explicado acá. Mira, este es un gráfico del boron que lo muestra. Cada una de estas barras de color azul, bien, es una secreción de GnRH. Bien. Y mira lo que sucede en este momento, cuando estamos en la fase folicular, pero al inicio, los primeros días. Cada barra de GnRH me representa secreción de LH, pero mira el tamaño de esta LH. Ah, es muy grande. Mira aquí ahora. ¿Qué dice aquí? Esta es la fase folicular, pero tardía. Tardía, yo te he puesto acá entre paréntesis, día en un ciclo de 28 días, 12-3, o sea, 1 o 2 días antes de la ovulación. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa? Cada barrita de GnRH liberada ya no me produce la misma secreción de LH. Me produce mucho más. Y esto, acá está, es producto de altos niveles de estradiol. ¿Qué dice acá? Aumentan la sensibilidad de las células gonadotropas a la GnRH. Esto es del boro. ¿Bien? Por eso es que yo siempre los invito a que lean este libro porque es bastante completo. ¿Sí? Entonces ahí está la explicación de lo que acabamos de comentar. ¿Por qué se produce la retroalimentación positiva? En ese momento y solo en ese momento. Bueno, ya esto lo voy a dejar para que lo puedan revisar después, pero en resumen es el esquema de lo que pasa la célula gonadotropa, que es lo que pasa en esta célula cuando se une el receptor al receptor de GnRH, esta hormona. La GnRH es un receptor, desencadena finalmente todo un proceso para que aumente la síntesis de FSH y de LH. ¿Bien? Ok. Vamos a avanzar con esto. Ese es el resumen de lo anterior. Y solamente para que ustedes lo tengan en consideración, hay un detalle importante. ¿Bien? ¿Se acuerdan que dijimos que el estradiol, esto es un adicional, así que si se confunden con esto, no se estresen. Lo anterior es lo más importante. Pero de todas formas le va a ser de utilidad clínica. ¿Se acuerdan que dijimos que el estradiol genera retroalimentación negativa a nivel de las neuronas que liberan GnRH? Ya, pero hay un detalle. Y eso lo explica también Boron, ¿no? Y es algo bastante valioso porque la mayoría de libros no lo explican. Porque es algo que en verdad está todavía en estudio. La realidad es que las neuronas hipotalámicas que producen GnRH no tienen receptores para estradiol. Y si no tienen receptores para estradiol, entonces ¿cómo el estradiol puede generar feedback negativo? Es que no lo hace ahí. Lo que hace el estradiol, que dice E2, es ir a unas neuronas que están encima de las de GnRH, así como en este esquema. Y son neuronas inhibitorias. Y las estimula a ellas, para que esas neuronas inhibitorias inhiban a las neuronas que liberan GnRH. Y las inhiben liberando un producto, o bueno, dos productos, dos neurotransmisores, GABA y opioides, que lo van a ver después en neuro. Entonces, por eso es que el estradiol genera ese feedback negativo. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque estas neuronas inhibitorias, antes de que empiece tu pubertad, están muy altamente fortalecidas. Se descarga tanto GABA, tanto opioide sobre esa neurona que libera GnRH, que la neurona que libera GnRH no la libera, pues. Por eso no inicia ese ciclo. Pero llegado más o menos a los 12, 13 años sí lo haces. Ahora, la pregunta es, ¿por qué a esa edad? ¿Qué de especial tiene? ¿Por qué a esa edad? Bueno, más o menos, pues, ¿no? Pero ¿por qué a esa edad? La respuesta todavía está en búsqueda, pero al parecer hay una especie de reloj interno, ¿sí? Y por eso que inicia en ese momento. Sin embargo,
Sin embargo, este reloj interno, toda esta cascada de eventos se puede ver perturbada por cambios ambientales. Uno de ellos muy importante, la adiposidad que tienes. Por ejemplo, ustedes habrán de repente visto o escuchado que las niñas que son muy delgaditas, que tienen muy poca masa adiposa, no inician su menstruación a la edad normal, sino más tarde. El ejemplo clásico es de la gimnasta, de la bailarina del ballet, que la restringen mucho en su comida, para que se vean así demasiado delgaditas por la estética del deporte. Y también una mujer que de repente en su vida adulta desarrolla, por ejemplo, digamos, anorexia, por poner un ejemplo, en algún momento deja de menstruar. ¿Por qué? Porque el tejido adiposo libera una molécula que se llama leptina. La leptina es una especie de sensor de qué tanta energía tienes en forma de adipocito. Si yo tengo más leptina, eso, acá yo sé que dice negativo, pero para hacerlo más fácil, estimula de manera indirecta a esta neurona que libera GnRH y prende todo el ciclo. Entonces, ¿qué pasa si la mujer tiene poca masa adiposa? No se prende, pues. Y tiene sentido, por una razón. Porque durante el embarazo, que es lo que se busca lograr, la mujer debe acumular grasa. 3-4 kilos. Una persona que no tiene exceso de adiposidad antes del embarazo. Y esos 3-4 kilos durante la lactancia se transfieren en la leche. Para eso es. Pero si una mujer está bastante consumida, tiene muy poquita adiposidad, ¿para qué se va a embarazar? Pues eso es lo que piensa el cuerpo. Esto no va a ser eficiente. Por eso te decía, no busca tu salud, busca procrear. Eso es lo que busca este sistema. Y ahí está demostrado. Entonces, ¿pueden haber agentes externos que pueden modificar esto? Por supuesto. El estrés, alguna de repente habrá escuchado, le habrá pasado, cuando está estresada, ansiosa, de repente no viene cuando tiene que venir, sino que se retrasa. Ya, y es porque también efectivamente el eje del cortisol se mete como este de acá. Y varios otros más. Así que hay varios otros estímulos que pueden modificar la funcionalidad de este eje. Bien, bueno, ahí estaba la pregunta que les dejaba el muñequito este de aquí, el que acabamos de comentar. ¿Qué pasaría en una persona que tiene anorexia? Una mujer que tiene anorexia. Bien, ya lo acabamos de comentar. Bueno, continuamos por acá y esta parte tiene que ver con la forma como se producen los esteroides sexuales. Así que chequemos esto. Bien. Acá está la célula de la teca, acá está la célula de la granulosa. Bien. Y lo que podemos observar aquí es lo siguiente. En la célula de la teca, que es más externa, para que se produzca una hormona de esta naturaleza como testosterona, androstenediona y demás, necesitamos colesterol. Allá también. Bien. Sin colesterol no se puede hacer esto. Bien. Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos? Un receptor para LDL, porque LDL transporta colesterol. ¿Y cómo se expresa ese receptor? Porque cuando llega la LH, ¿te acuerdas que el LH estimulaba las células de la teca? Cuando llega el LH a su receptor, aumenta esto. 1. Y 2. Cuando la LH llega a su receptor, aumenta la actividad de la enzima que convierte, hace el primer paso de conversión de colesterol en esta otra molécula que se llama pregnenolona. Al margen del nombre de esta molécula, este paso es el más importante porque si esto no se da, todo lo demás que viene no se forma. Entonces, por eso el LH es indispensable en ese sentido, ¿sí? Sobre las células de la teca, para que se produzca toda esta cascada de eventos. Miren, se ha formado también por acá progesterona, pero esto continúa su camino. Y miren lo que finalmente está formando en la teca. 2 hormonas importantes androgénicas. Ustedes las mujeres forman andrógenos. Androstenediona y testosterona. Pero es que estos andrógenos no se quedan ahí, sino que migran acá, a las células de la granulosa. Y en las células de la granulosa, ¿qué es lo que va a pasar? Que estas células de la granulosa tienen una enzima que estas otras no tienen. Y esa enzima se llama aromatasa. Y apréndetela porque es una enzima regulatoria muy importante. Hay fármacos incluso que están diseñados para bloquearlas en algunas condiciones específicas. Entonces mira lo que va a pasar con la aromatasa. La androstenediona se va a convertir en estrona. Y después la estrona se puede convertir en estradiol. ¿Bien? Entonces sin esta aromatasa, en otras palabras, no tengo estradiol. Eso es lo que quería llegar. ¿Sí? ¿Y por qué es importante entender esto? Porque eso significa que ninguna de las dos por sí sola puede producir estradiol. Se necesitan mutuamente. ¿Bien? Es una relación de interdependencia. Porque esta de aquí, al contrario de lo que pasa con las células de la teca, durante la fase folicular no pueden hacer este paso. ¿Por qué? Por una razón. Mientras que esta enzima aromatasa se expresa aquí porque
la FSH se une a su receptor y aumenta esta actividad, eso significa que las células de la granulosa tienen receptor de FSH, las células de la granulosa pueden expresar receptor de LH, pero cuando estamos en fase lútea, no cuando estamos en fase folicular. ¿Por qué? Porque cuando se libere el ovocito durante la ovulación, recuerda que se convierte todo ese folículo en cuerpo lúteo, y ese cuerpo lúteo sí recibe sangre y modifica su actividad, modifica su fenotipo. Una de esas modificaciones es expresar receptor de LH. Gracias al aumento de ese receptor de LH, ahora mira lo que va a pasar. Cuando estamos ya en fase lútea, va a aumentar la enzima que estaba por acá. Esta enzima, por si te interesa, se llama desmolasa de colesterol. Bien, entonces el colesterol se va a poder convertir en pregnenolona, y la pregnenolona en progesterona, y la progesterona no. Se quedó ahí atorada. ¿Por qué? Porque esta enzima que está acá, que se llama 17 alfa hidroxilasa, nunca está en la célula de la granulosa. Entonces significa que la célula de la granulosa ahora estaría produciendo un montón de progesterona. Esa es la razón por la cual prima la progesterona en la fase lútea. Hemos cambiado un poco esta dinámica. Ahora, esta progesterona sí puede venir para acá, puede continuar su trayecto, y de ahí se puede rozar para aquí y se puede formar estradiol, claro, pero si te das cuenta es más vueltón. Por eso es que es más fácil en la fase lútea que las células de la granulosa produzcan más progesterona que esto. Y ahora ya entenderás por qué en la fase lútea se eleva más la progesterona, no tanto el estradiol. Ambas se elevan, pero sobre todo la progesterona. ¿Queda clara esta idea? Cuéntame, ¿está todo claro? No, si porque estaba con una porque la progesterona no podía pasar a ambos. Ah, ya, porque esta enzima de acá no la tiene. La enzima que hace este pasaje, que se llama 17 alfa hidroxilasa, la célula de granulosa no la tiene en ningún momento. En ningún momento del ciclo la tiene. ¿Y por qué sale abajo de ambos hombros? Ah, esta es otra hormona, esta es 17 beta hidroxi. Ah, ok. Esta es 17 alfa hidroxilasa. Son dos enzimas La diferentes. sí la tiene. La teca sí la tiene. Por eso es que si yo en la granulosa, en fase lútea, envío progesterona para acá, esta progesterona podría convertirse para aquí en los tenedionas, testosterona, en andrógenos, regresar para la granulosa y poder convertirse en estradiol. Pero si te das vuelta es más chamba, pues no es más vuelta. Y justo por eso es que si les muestro esto de aquí, miren, acá, esta parte de acá del celeste, todo esto de aquí, es la fase lútea. Miren, en verde es progesterona y en azul es estradiol. ¿Quién creció más? Por eso, igual crece el estradiol, más crece, muchas veces más la progesterona. ¿Bien? Ahora, un detalle importante. Entonces, lo que estábamos comentando hace un rato. Si la aromatasa es tan importante, ¿qué pasaría si una mujer, por alguna razón, tiene déficit de esta aromatasa? No puede formar estradiol, entonces no puede acumular ese estradiol en el tiempo, no puede inducir un pico de LH, no puede haber ovulación. Y más bien al contrario, estas dos hormonas que actúan como andrógenos pueden generar supresión del eje, porque hacen retroalimentación negativa. Eso significaría que lo que estoy haciendo es que tu ciclo dure más de lo normal. Así que la frecuencia con la que vas a menstruar va a ser menor. Bien, ¿por qué estoy remarcando esto? Porque no específicamente por déficit de aromatasa, pero sí por un aumento de estas hormonas, es lo que sucede, los cambios de irregularidad justamente del síndrome de ovario poliquístico. Una de las cosas que se ha estudiado que sucede en el síndrome de ovario poliquístico, ojo, no en quistes, sino síndrome de ovario poliquístico, ¿bien? Es una condición bien específica. Se ha encontrado que hay más producción de androstenediona y de testosterona, de andrógenos, más que de estradiol. Hipertiroidismo. Ajá. Sí, este eje se altera. De hecho, por ejemplo, en el caso del hipertiroidismo, las hormonas tiroideas pueden aumentar la actividad de las hormonas GnRH, de las neuronas que producen GnRH, y las niñas, por ejemplo, si desarrollan hipertiroidismo antes de la adultez, podría iniciar su menarquia más temprana, y con el hipotiroidismo es al revés. Así que sí, las hormonas tiroideas modifican la acción de las neuronas que liberan GnRH, y por lo tanto te modifican el eje.
Así que es frecuente que haya irregularidad en personas que tienen mujeres, que tienen alteración del eje tiroideo. Pues podría decir que es hipertiroidismo, sería con más frecuencia, es hipotiroidismo, casi. Más o menos por ahí va la cosa. ¿Sí? Ahora, ya cuando estaba medicada la mujer con levotiroxina, probablemente ya todo está regulado. Pero hasta antes de que sea diagnosticado, sí, hay irregularidades. Bien. Y una cosa más. Si, por ejemplo, en el caso de la mujer que tiene síndrome de ovario poliquístico, estas hormonas están más elevadas, chicas, sobre todo chicas, porque esto es bien evidente para ustedes, ¿qué características físicas se le van a notar a la mujer? Rasgos. Ya, no tanto tan evidente como más músculo, pero sí otras cositas que son más del día a día. El más bello Crecimiento de Ya, más vello, no tanto púbico, sino en regiones donde usualmente las mujeres no tienen tanto vello. barba. Claro, la cara, pues, ¿no? La región facial, eso se llama hirsutismo. Bien, entonces esa es una manifestación clínica. Aparte también pueden engrosar la voz y pueden cambiar otras cositas más, ¿no? Pueden cambiar la distribución de la adiposidad. El estradiol es muy importante para que las mujeres tengan caderas y glúteos con respecto a los hombres. Bien, los hombres si son culichupados es porque no tienen suficiente estradiol. Bien, en cambio las mujeres que tienen buen estradiol no son culichupadas. Bien, ¿y por qué es importante eso? No es broma, no es machismo, es en serio. ¿Por qué el estradiol hace eso? Porque otra vez este eje, ya te dije, quiere que te embaraces. De esa manera garantiza que el depósito de adiposidad en glúteo y femoral después sea transferido cuando la mujer se embaraza hacia la leche materna. Y además que juega un rol también comportamental, porque está recontra demostrado bien que biológicamente ni siquiera voy a decir para el varón, sino para digamos el espécimen masculino es mucho más atractiva una hembra biológicamente hablando que tiene más caderas, porque existe esta idea de que es más o sea, como que está exactamente, sí, exactamente, bien. Entonces, no es broma, o sea, estudios que se han hecho ya han demostrado esto, no es machismo ni nada, fuera de bromas es en serio, ¿sí? Entonces, por esa razón también entenderán qué pasa en las mujeres cuando llegan a la menopausia y disminuyen, ya no tienen folículos primordiales y por lo tanto no pueden producir estradiol. Pueden producir estrona, pero no estradiol, el estradiol es muy potente. Eso hace que se redistribuya la adiposidad y por eso muchas de las mujeres con menopausia, no todas, pierden su derrière, pues, ¿no? Pierden su depósito glúteo femoral y les empieza a crecer la pancita. Porque esa es una característica más del varón. Culichupado de panzón. ¿Bien? Bueno, no todos somos así. Pero la cuestión es más o menos esa la idea. ¿Se entiende, no? Y una última cosa. Una manera, obviamente poco saludable, de hacer que estas células se mueran más pronto y por lo tanto inducir a una especie de menopausia precoz, y eso para las mujeres, obviamente no para los varones, es fumando. Así que si por acá hay fumadoras, sigan fumando para que inicien su menopausia antes. Profesor, ¿qué más respecta al fumar? Genera mucho estrés oxidativo sobre las células de la granulosa y la teca y las induce a la muerte prematura. Entonces, las mujeres que quisieran aumentar más caderas, ¿el estradiol se puede consumir? Sí, claro. O sea, hay por eso terapia reemplazo hormonal. Y si habrás escuchado también, por ejemplo, si yo como varón me quiero caracterizar fisionómicamente como mujer, voy a consumir estradiol. Ahora, al margen de que eso pueda ser terapéutico o no, o sea, si yo tomara estradiol, sí, me van a crecer chichis, ¿no? Y se me van a distribuir la grasita por las caderas. No voy a tener el cuerpo de una mujer, pero se va a parecer más. Mi voz ya no va a ser tan gruesa. ¿Sí? Y para las mujeres, ¿sí les funcionaría como tratamiento para incrementar caderas, todo eso? Sí, pero no sería una buena idea porque el problema es que el estradiol, como induce más mitosis, también genera más riesgo de cáncer. O sea, profe, si toma progesterona estaría tomando, o sea toma estradiol, toma progesterona a la vez, ¿o cómo? No, te refieres en el caso de los que hacen cambio de sexo. Principalmente lo que toman es estradiol. La progesterona sería por las puras porque no tienen endometrio. Y la progesterona principalmente actúa más bien reduciendo el volumen de la mama, así que no tiene mucho sentido que tomen progesterona. Tendrían que tomar más bien estradiol si un varón quiere parecerse más a mujer, digamos. Que es lo que hacen los trans, ¿no? O sea, los que quieren hacer ese cambio de varón a mujer. ¿La testosterona en qué beneficia? En verdad tiene un balance con el estradiol a nivel conductual.
pero predomina siempre el estradiol. No, pero ¿en qué beneficia? O sea, ¿cuál es la función dentro del cuerpo de un hombre? ¿Por qué la célula piensa que necesita testosterona? No, no es que piense que la necesita. Lo que pasa es que tiene que producirla porque sin esa no hay estradiol. O sea, es un paso intermedio. No es que la fabrique porque la quiera. ¿Y qué tal si es que, por ejemplo, no produce testosterona y o sea, así? No se puede. No se puede. Sí, No, sí, porque, produce. por lo que hemos explicado. Ahora, no, ni siquiera, porque el otro punto es que cuando la mujer que ya llegó a la menopausia no tiene estas células, bien, puede convertir andrógenos que se producen en otros lugares, por ejemplo, los andrógenos también se producen en la corteza suprarrenal de la mujer. Esos andrógenos pasan por el tejido adiposo y en el tejido adiposo también hay aromatasa. Se aromatiza la testosterona, bueno, esa sería la DHEA, la dehidroepiandrosterediona, se aromatiza a estrona, que es otro tipo de estrógeno, menos potente. Entonces, por eso es que la mujer en menopausia no es que no tenga estrógeno, solamente que no tiene estradiol, pero sí tiene estrona. ¿Tiene estrona y progesterona? Progesterona también mucho menos. Muchísimo menos. ¿Con respecto a esto? Sí, o sea, No, nada, porque el ciclo igual produce. pero Lo que pasa es que no va a salir. Ah, sí. Sí, eso es evidente. Es que recuerda que el efecto hormonal va a ser hacia la sangre. O sea, las hormonas se liberan hacia la sangre. Y de ahí viajan hacia sus células diana. O sea que sí, puedes menstruar, pero lo que no vas a tener es una ovulación. Una fecundación. Porque ¿dónde se fecunda? ¿En qué parte? En la No, polla. en el útero no. En la polla. Camino de las flores. Ya, pero ¿cómo se llama esa región? Pues En la polla. en la ampolla. En la ampolla. ¿Bien? Correcto, en la ampolla. Doc, una pregunta. ¿Qué pasaría con la GnRH si es que te extirpan el útero? Con la GnRH nada. Porque la GnRH depende del hipotálamo. Entonces ya no habría FSH ni LH. Sí puede haber, pero la cuestión es que esas no tienen dónde actuar. Ah, ya no. O sea, si no tienes ovarios, no tienes dónde actuar. Claro. Ahora, si es que tienes los ovarios, pero no tienes el útero, la FSH y la LH van a estimular la producción todavía de estradiol, de progesterona, pero en el útero no van a actuar, actuarán en otros lugares. Claro, porque no solamente son sus únicos receptores ahí. Doctor, ¿y en el embarazo cómo se verifica todo esto? Ah, ahorita vamos a eso, muy buena pregunta. Antes de ello, miren todos los estrógenos que ustedes producen. Bien, 3 tipos. Ahí está. El más potente es el estradiol, el menos potente el estriol. ¿Dónde se produce el estradiol? Principalmente en el ovario. También se puede producir en el tejido adiposo, pero principalmente en el ovario. En cambio, el que se produce más en el tejido adiposo es la estrona. Por eso dice abundante en la menopausia. Porque la mujer con menopausia sí produce estrógeno, pero es mucho menos potente. Y también se produce estradiol durante el embarazo. Eso lo secreta la placenta. ¿Bien? Ok. Una cosa que les iba a comentar, no se me fue. Ah, ya me acordé. El tejido adiposo dijimos que tiene aromatasa. ¿Bien? Y como tiene aromatasa, escuchen los varones, ¿ah? Cuando se engordamos los varones mucho, habrán visto que los gorditos, muy gorditos, salen chichis, ¿no? Ya es porque también tenemos glándula mamaria. Y como hay aromatasa, y además tejido adiposo, voy a aromatizar más lo que producía de testosterona y androstenediona. Cuando pase por ahí, se va a aromatizar y se va a convertir en estrona. Y esa estrona, por ejemplo, genera ginecomastia. ¿Bien? Así que... Ajá, exactamente. Bien. Y por eso también es que existe la historia de estas personas que cuando van al gimnasio y quieren ver más agarrados y todo y se inyectan anabolizantes androgénicos, también a veces desarrollan ginecomastia. Y por eso muchos de ellos toman inhibidores de aromatasa para evitar ese efecto estrogénico. Bueno, y al final tienes que andar como una especie de laboratorio, no andante, pero ya es otro tema. Bien, rapidito, el estrógeno, cuando se ha producido, todos los estrógenos, bien, sea estradiol, estriol o estrona, necesitan ser transportados por moléculas como la albúmina, la más abundante transportadora, la globulina fijadora de esteroides sexuales, bien, esta que está acá, ¿sí? Y el otro porcentaje viajaría libre. Entre la albúmina y esta globulina fijadora de esteroides sexuales transportan el 98%, el otro 2% está suelto. ¿Qué pasa cuando ese estrógeno está suelto? Se puede meter a la célula.
Cuando se mete a la célula se une a su receptor que es citoplasmático. Bien, se dimeriza el receptor se trasloca hacia el núcleo, activa una región que es el elemento de respuesta y inicia la transcripción. Eso significa que va a aumentar la síntesis de algunas proteínas y de otras no. En otras palabras, modifica la expresión de genes. Y por lo tanto, acá se resumen de lo que es el estradiol, mira. Y por eso les decía que si un varón, por ejemplo, quisiera parecerse más a una mujer, se va a inyectar estradiol o va a consumir estradiol, no progesterona, porque miren, el estradiol, ¿qué es lo que va a hacer? En el útero, pero obviamente el hombre no tiene útero, pues así que no le va a cambiar nada a él. Va a estimular la fase proliferativa del endometrio. Pero ¿qué es lo que hace, por ejemplo, en las mamas, en el tejido epitelial? Prolifera, aumenta el volumen. Por eso es que lo que buscaría ese varón al parecerse a una mujer sería utilizar el estradiol, pero no progesterona, porque mira lo que hace la progesterona, más bien disminuye la proliferación. Así que tiene otra función, no nos interesa en ese caso, no nos interesaría en ese caso ahí. ¿Bien? Una mujer quiere aumentar el tamaño de sus mamas, puede inyectar estradiol. Sí, en teoría sí, pues no, pero el punto está nuevamente en el riesgo, porque vas a terminar como unas chichis, pero de repente con algún cáncer, ¿no? Cáncer de mama para variar. De repente cáncer de mama. Pero van a estar bonitas. Ya eso depende de ti. ¿Ah? ¿Por qué? ¿De qué manera? Lo que pasa es que hay algunos tumores, sobre todo el cáncer de mama, que es más estimulado por estrógenos. Así como el cáncer de próstata es estimulado por andrógenos. Entonces, por el estrés van a hacer apoptosis. No, más bien al contrario, no hay apoptosis. Porque si es cáncer, no hay control por apoptosis. Exactamente. Por eso, como en el varón más bien al contrario, hay cánceres dependientes de andrógenos. Antiguamente a los varones, bien, que tenían cáncer de próstata, pues le sacaban los huevitos. Bien, para que no provoca más testosterona. Bien. Ok, ya, bueno, acá está el resumen. Bien, miren la diferencia entre estradiol y progesterona con respecto, por ejemplo, a los vasos sanguíneos. Mucho más aumenta el flujo sanguíneo hacia la capa funcional, la progesterona, justamente en esa fase secretora. Y acá está la idea en imagen, miren. Miometrio recibe sangre por arteria arcuata. Bien. Capa basal por la arteria recta, pero la capa funcional por esta arteria espiralada, que es la que va a estimular y llegue más sangre, justamente la progesterona. Entonces, como ya se construyó eso, si no hay fecundación, el cuerpo lúteo degenera, y si degenera ya no produce progesterona, y si no produce progesterona, todo esto se va al diablo. Por eso, todo esto sale y eso es la menstruación. Pero para que haya salido esto, primero tuvo que haber crecido. Pero si no creció, nunca va a salir nada. Por eso te decía, si no tuvieras capa basal, síndrome de Ackermann, no vas a producir esto, y no va a haber menstruación, que vas a menstruar si no formaste nada. Bien. Buena pregunta. En ese caso, el problema sería que no podría implantarse nunca. ¿Sí? Porque no se lo haría implantar. El tema ahí sería la Probablemente. ¿Sí? Por eso es que muchas de las terapias de reproducción asistida no solamente buscan la inoculación muchas veces del óvulo ya fecundado, sino también la aplicación de progesterona en algún momento. Pero por eso es que también se tiene que valorar otras cosas más. Entre ellas, para empezar también, se busca el método natural, digamos, la reserva ovárica. Y para eso se mide justamente la hormona antimulleriana. Porque recuerden que esa reclutaba folículos primordiales. Bien. Lo que dijo antes era a nivel del endometrio o a nivel del óvulo. No, eso sería a nivel del endometrio. Sí. Miren acá rapidito cómo cambia la temperatura. Por algo les muestro cómo cambia la temperatura en las fases. Quizás les vengan de pretexto. Bien. Y ya para cerrar, vamos a integrar todo para irnos. Bien. Entonces miren acá, vamos a empezar con el estradiol, que es la línea celeste. Bien. Entonces miren, los primeros días de la fase folicular, bien, que coinciden también con la fase proliferativa en el útero, miren lo que sucede. Está creciendo progresivamente el estradiol, poquito la línea azul. Y como crece poquito, y en este momento tiene feedback negativo, LH en naranja y FSH en rojo se mantienen estables. Bien, no van a cambiar realmente. Pero ¿qué es lo que pasa en los siguientes días? Como ya creció el folículo, bien, ya hay más células de la granulosa, se va a producir una acumulación justamente y crecimiento en concentración del estradiol. Miren lo que ha pasado acá con la curva azul. Ha crecido,
Y en este momento, más o menos entre los 12 días, 13 días, 1 o 2 días antes de la ovulación, ese incremento del estradiol dijimos que genera feedback positivo. Y como está generando feedback positivo por los mecanismos que ya hemos explicado, miren lo que pasa con la curva naranja y con la curva roja, LH y FSH respectivamente. Hacen un pico. Y nota, por cierto, que el pico no exactamente calce en el día 14, ¿eh? El pico es un poquito antes. Bueno, en realidad no es tan poquito, más o menos 12 horas antes. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que es 12 horas antes? Porque acá está el dato, mira. El pico del LH dice más o menos llega a su pico en 12 horas. O sea, empezó aquí y hasta que llegó al pico llegó en 12 horas. O sea, hay un retraso entre el pico y el día exacto, el momento en el que está saliendo el ovocito. O sea, no es exactamente que coinciden así, ¿eh? Hay un desfase ligero. ¿Bien? Una vez sale el ovocito, se forma el cuerpo lúteo. Por lo tanto, otra vez entramos en retroalimentación negativa, pero ahora ya no por estradiol, sino por la verde. ¿Quién era la verde? Por progesterona. Eso aprende. Aquí, la retroalimentación negativa primordialmente por estradiol, porque mira la línea azul. Mira la línea verde. Lo cambió porque la progesterona casi ni se está produciendo. En cambio, en la fase lútea, la retroalimentación negativa es por progesterona primordialmente. Y eso te va a preguntar en el pretest, ¿cuál es el hormona que se produce acá? ¿Cuál es el hormona que se produce acá? Ya, pues si no te la sabes, ya repite ese ciclo para que te lo volvamos a explicar, porque esto ya te lo he dicho varias veces. Ya tienes que saberlo. ¿Bien? Ok, no vas a repetir el ciclo, obviamente no. ¿Bien? Ustedes lo estoy molestando. Ya. Miren lo que pasó con la LH y con la FSH, se cayó. Eso me demuestra que ya se recuperó la retroalimentación negativa, pero ahora por progesterona. Por lo tanto, como el cuerpo lúteo está vivito y goleando, va a estar produciendo progesterona y se va a ir acumulando. Y miren, ha ido creciendo, bien, hasta ese punto más o menos. Ahora, mientras esté creciendo, eso significa que LH y FSH se van a seguir suprimiendo, porque las dos juntas ahora, estradiol y progesterona, están haciendo feedback negativo. Bien, y esto va a caer incluso mucho más tiempo. ¿Sí? Ahora, un último detalle. El cuerpo lúteo no va a vivir toda la vida. El cuerpo lúteo va a degenerar más o menos por acá, en un ciclo de 28 días, más o menos por acá. ¿Cuándo no degenera? Esto es muy importante que lo sepas. Cuando hay implantación. ¿Por qué? Bueno, cuando hubo fecundación. Porque cuando el ovocito fue fecundado, se formó el cigoto se empieza a dividir, se forma la mórula, lleva embrión, ¿no? Ya, de mórula, después podemos hacer los pasos hasta blastocisto. El blastocisto se implanta y de ahí se forma el cicito trofoblasto. Y ese produce una hormona, que es la que se mide cuando uno quiere saber si la mujer está embarazada o no. ¿Cómo se llama esa? La gonadotropina. Esa, muy bien. Sí, conocen todas esas hormonas, tienen que conocerla muy bien. Esa. Bien. Esa hormona que produce ese cistito trofoblasto mantiene al cuerpo lúteo. Para que el cuerpo lúteo siga produciendo progesterona. Entonces la progesterona no caería, se mantendría, para que haya buena vascularización, pues, para que buena cantidad de sangre llegue justamente a esa capa funcional y siga recibiendo sangre este nuevo ser que está creciendo. Hasta el momento en que esté completamente desarrollada la placenta, o bueno, un poquito más adelante del tiempo, y la placenta ya no necesita el cuerpo lúteo y en ese momento el cuerpo lúteo desaparece. Pero eso sí es que hubo fecundación. Si no hubo fecundación, el cuerpo lúteo se tiene que ir. ¿Bien? Y eso más o menos va a suceder por acá. Cuando se vaya el cuerpo lúteo, te pregunto, ¿va a haber progesterona? No, pues, si el cuerpo lúteo es el que estaba produciendo. Se va a caer, por eso estás viendo en la gráfica que se cae. Y si se cae, te pregunto, ¿el endometrio funcional, la capa funcional, podrá seguir estando grandecita, secretora? No, pues, se va a desprender. Y por eso menstruas. Y se repite el ciclo. Y en el momento que se cerró todo esto, otra vez estás en el patrón de secreción de LH y de FSH como en la fase folicular. ¿Se ha entendido? Ok. Yo sé que esta vez no les he grabado preclase, no tuve tiempo, la verdad. Pero, bueno, creo que hemos podido abarcar todo. Igual les voy a pasar los slides para que los puedan tener, los puedan repasar. Así que no se preocupen. Igual hay otras cositas ahí en los slides que están como para complementar. Hay algunos artículos que están abajo para que ustedes, si quieren, los puedan buscar, los puedan leer y puedan impresionar a sus profes de práctica. Bien, listo chicos. La próxima semana vamos a ver si hacemos, como estaban proponiendo por ahí, como que nos juntamos con